Vamos a darle continuidad también a este tema en Sigue la W en digital a través de W Radio Colombia, pero empezamos de una vez porque le hemos venido haciendo seguimiento a esas denuncias contra el senador del Pacto Histórico César Pachón, quien pues fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, ante la Corte Suprema de Justicia por presunto constreñimiento. ¿Quién hizo estas denuncias? El señor José Isaac Torres, quien dice que le dijeron que por favor les ayudara supuestamente César Pachón y quien era su socio Andrés Flores, a que él se encargara de un contrato de alumbrado navideño en el departamento de Boyacá. Él dice que en este momento tiene pues un proceso que podría incluso llevarlo a la cárcel por la DIAN, por no pagar todos los impuestos derivados de ese contrato y que después le dijeron tranquilo, vamos a pagarle a través de la UTL del entonces representante César Pachón. Esto ha sido negado tajantemente por el congresista César Pachón. El pasado 29 de julio de 2022 nosotros presentamos esas pruebas que tenían el sello de la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia, que tendrán que investigar, por supuesto, pero hoy por primera vez vamos a hablar con dos de los protagonistas. Saludo hasta ahora a Andrés Flores, amigo del senador César Pachón y gerente de una de las empresas mencionadas supuestamente en toda esta denuncia que tiene que ver con Faretti S.A. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho Bien, gusto, señor Andrés Andrés Flores. Flores, bueno, ¿usted qué tiene que decir frente a esas denuncias del señor José Isaac Torres, quien dice que ustedes eran tan amigos que incluso viajaron a China y que allá empezaron a hacer unos acuerdos para que le pagaran a través de la UTL de César Pachón? Bueno, mira, primero hay muchas inconsistencias. El señor José, yo lo conozco desde el 2014, al señor Pachón lo conozco hace más de 15 años. Eh, nosotros llevamos importando la empresa más de 10 años en el mercado. Anteriormente al viaje a China, yo ya había viajado como consta de mi pasaporte más de 6 o 8 veces a China anteriormente. Ellos claramente saben, para aclarar primero el primer punto, el viaje a China, que yo viajo constantemente y que conozco muy bien China y otros países, O sea y que usted ellos viajó supieron, con el señor José Isaac Torres y con César Pachón. sí, ¿Eso sí, es claro, cierto? sí, y el Ujú. señor Pachón claramente tenía unos intereses sobre el tema del aguacate, y el señor José sobre unos intereses sobre una máquina dobladora para algunos procesos de lo que él trabaja en ornamentación. Sí. Bien, entonces eso muestra de alguna manera así una cercanía con el señor José Isaac Torres. ¿Qué tiene que decirnos, señor Andrés Flores, respecto a ese contrato de alumbrado navideño que dice el señor José que ustedes nunca le pagaron y que él está endeudado con la DIAN incluso a punto de irse a la cárcel? Pues mira, yo quedé sorprendido en el momento que escucho toda este clase de mentiras, ya que teníamos unos muy buenos, hablemoslo así, amistad. ¿Sí? Señor Andrés, ¿nos escucha? Don Andrés, don Andrés Flores. Si nos quedamos sin la señal de don Andrés Flores. Ya vamos a retomar entonces la Así se señal. llama la empresa. Sí, Sí, adelante, es que se nos fue la señal. Repítanos, por favor. que ustedes tenían Disculpa. una buena amistad, nos decía don Andrés. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo aporto a la fiscalía que eso reposa el número de la plata que él dice. La plata fue decomisada directamente por un juez de la República dentro de la sociedad que él tiene ahí en Dismon. ¿A qué? Para aclarar ciertos puntos. Yo lo conozco a él desde 2014 porque yo soy asesor logístico y en ese momento, en el 2014, lo conocí y él también trabajaba ahí en el alumbrado. Hice el 2015, hice 2017, hice 2018. Me contrataban para manejar toda la parte logística del puente de Boyacá. Ya pues que era la única persona técnicamente capaz de poder soportar un promedio de 2 o 3 millones de turistas en menos de 30 días, estar pendiente de todo ese tipo de argumentos. Entonces, cuando yo me sentí sorprendido, él directamente al fondo mixto le dieron la orden de decomisar ese dinero, yo lo aporté a las pruebas a la fiscalía, donde está todo argumentado, aparte otra prueba, que el mismo José le había dicho a la DIAN que la plata se la habían decomisado, eso también lo debe tener la DIAN. Lo que me da sorpresa, ya que yo soy un hombre que vengo pagando impuestos toda la vida, yo digo, ¿cómo le dan derecho a oportunidad a un bandido, porque no es la menor palabra, de hacer todas estas circunstancias que él ha manejado y entramado? Primero, yo con César
siempre hemos sido amigos, jamás lo he visto en este tipo de negocios, ¿no? Que él ha estado en momentos de pronto para un viaje a China, de pronto en algunos asesoramientos. Y dos, Faretti S.A.S. jamás ha tenido vínculos con el Estado en negociaciones ni nada. Entonces lo que yo venía a aclarar, porque pues ahí yo creo que ya les mostramos las pruebas de todas las clases de mentiras que ha dicho el señor José. Sí, señor José, estamos en comunicación con el denunciante de César Pachón. ¿Usted qué tiene que decir a esta hora sobre lo que está diciendo el señor Andrés Flores? Señor José. Primero que todo, buenos días a Andrea y buenos días a la mesa de trabajo de la W. Sí, señor José, el señor Andrés Flores dice que usted pues también se aprovechó de una situación con respecto a un contrato y que después usted le está diciendo mentiras a la justicia para señalarlo a él, Andrés Flores y a César Pachón, de que usted pues fue estafado con un contrato de alumbrado navideño. Yo lo único que tengo que decir es que pues yo coloqué una denuncia ante la Corte. Ellos valorarán pues los 99 folios y un CD con audios. Sí, sí, señor, pero puntualmente, ¿cuál es su acusación contra Andrés Flores? Pues que ellos manejaron un contrato con el representante, en ese momento no era representante, César Pachón. Manejaron un contrato donde me propusieron a mí que yo lo firmara y pues ahora estoy en un lío con la DIAN. Usted también dice que después le prometieron incluso ese viaje a China, donde el señor Andrés Flores no lo niega, esa cercanía entre ustedes tres. Usted dice que le dijeron tranquilo, que vamos a arreglar y que a través de la UTL de César Pachón le pedían a usted el dinero del sueldo que usted ganaba, que se supone que se lo iban a dar a usted, pero ellos le empezaron a pedir dinero. Cuéntenos qué fue lo que sucedió exactamente. Pues sí, nosotros estuvimos en China. Porque yo les recalcaba a ellos pues que me colaboraran con los impuestos, porque obviamente va a llevar esa obligación con la DIAN. Lo de la UTL, sí, ellos me pusieron una UTL y pues me pedían el 100% del salario que yo ganaba o devengaba en esa UTL. Pues ahí hay pruebas, de todas formas la Corte será la última que diga si esas pruebas las llevan a cabo. Señor José Torres, puntualmente usted le entregaba ese dinero a Andrés Flores, quien era amigo de César Pachón. En algunas ese dinero pues todo no se lo entregaba a él, pero en algunas veces el representante César Pachón me decía entréguele tanto dinero a Andrés Flores. Mire, vamos a hacer una cosa, Andrea. Le voy a plantear. Él le tenía Sí. arrendada la casa donde era la sede del maíz, y eso se le entregaba mes a mes a Andrés Flores. Sí. Bueno, le voy a proponer una cosa, Andrea, a usted, a Andrés Flores y a don José Isaac Torres. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Sigue la W. Vamos a ir a Sigue la W en digital. Así que vamos a quedarnos conectados con ellos y en segundos después de la pausa volvemos. Volvemos para continuar escuchando el testimonio de José Isaac Torres, que fue quien denunció al hoy senador de la República, César Pachón, ante la Corte Suprema por los supuestos hechos de constreñimiento, cohecho de abuso de autoridad. Don Andrés Flores, quien era socio de César Pachón y además señalado por José Isaac Torres, dice que no, que nada de eso ocurrió y que nunca existió lo que el señor Torres está señalando ante la Corte. Así que esto lo vamos a continuar, esta conversación la vamos a continuar en segundos en Sigue la W en digital. Así que ustedes ya saben, tienen que cerrar esta ventana de YouTube, abrir una nueva ventana en donde estaremos nosotros en directo con la nueva señal desde el estudio digital de Prisa Media. Les recuerdo que con el numeral Me Sorprende y con el numeral Quiero Panini vamos a anunciar también en Sigue la W Digital ganadores en esta primera hora de Sigue la W y tendremos ganadores también en la segunda hora en Sigue la W en digital. Así que nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica, pero ya sabe, cierre esta ventana de YouTube, ya está la otra, a ver, revisamos que ya esté activo el YouTube Live
para la siguiente hora de Sigue la W. Ustedes simplemente búsquenos como W Radio Colombia. Ya vamos a activar la nueva ventana para que ustedes nos encuentren y continuaremos con esta conversación con el denunciante en contra de César Pachón, con el amigo de César Pachón que dice que esto es mentiras, y también estamos expectantes porque estará con nosotros la viceministra de Energía, porque el gobierno se destapa frente al aumento de tarifas. De hecho, ya está lista la ventana abierta para que usted nos busque como Sigue la W Digital. Nosotros hacemos una pausa y llega Hernán Peláez y Martín de Francisco con fútbol y algo más. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Estamos de vuelta desde el estudio digital de Prisa Media. Aquí sigue la W. Gracias por estar conectados con nosotros. Andrea, sin prolegómenos, continuamos con la conversación que teníamos hace un instante. ¿Sin qué? Prolegómenos. Sí, sin prolegómenos. Pero me va a obligar a hacer un prolegómeno. Sin prolegómenos, volvemos con la conversación con Andrés Flores y José Isaac Torres. Andrés Flores, ex socio del senador César Pachón. El hombre que dice que lo que está diciendo José Isaac Torres, quien denuncia a César Pachón, es completamente falso. Y está con nosotros José Isaac Torres, el hombre que denunció al senador ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, retomamos inmediatamente la comunicación, señor José Torres. Por favor, ya que estamos en este momento en la audiencia en Sigue la W en digital, resaltemos esa última parte que yo le estaba preguntando. Usted dice que entonces a usted le dijeron que tenía que colaborar con la firma de un contrato de alumbrado navideño en el departamento de Boyacá, el señor César Pachón y su amigo Andrés Flores, gerente de Ferretti S.A., y que después le dijeron, no se preocupe, que le vamos a ayudar a pagar sus deudas con la DIAN, y por eso entonces lo contratan en la UTL del señor César Pachón. Ahí vamos en el relato. Adelante, por favor. Sí, pues primero que todo, pues quiero resaltar que la persona que me presentó a César Pachón fue Andrés Flores, y me lo presentó en una cafetería de la Plaza de Bolívar, en Tunja, donde ellos me propusieron hacer el alumbrado navideño del Puente Boyacá para el año 2017. Mostrando parte de esa denuncia que usted interpuso entonces ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema de Justicia en el caso puntual de César Pachón. Ellos entonces, ¿qué le dicen puntualmente que usted debe hacer estando en la UTL de César Pachón? Y saber si usted le entregaba parte de ese dinero a Andrés Flores, quien también nos acompaña y que va a dar su versión ya en unos segundos. Pues ellos me llevan a la UTL porque yo les recalcaba a ellos que necesitaba pagar los impuestos pues del contrato que se hizo, y pues me llevan a la UTL y después diciendo que ellos pues me van a responder con eso. Después de que llego yo a la UTL, entonces pues ellos me dicen que hay gastos, que eso, que todo no es gratis, pues que hay gastos, entonces que toca pagar de ahí el arriendo a la sede de maíz, en ese entonces era en el Bosque de la República, de propiedad del señor Andrés Flores. Se le daban esos dineros a él, a veces pues obviamente él cobraba lo de su arriendo y pues lograba más dinero, pues César Pachón me daba órdenes pues a quién tocaba darle el resto de dinero, y pues en ocasiones pues ellos tendrían algo otros gastos, y también me ordenaba que pues le diera el dinero a Andrés también. Quiero ir ahora con el señor Andrés Flores, amigo de César Pachón y señalado por el señor José Torres. ¿Usted recibía entonces parte del dinero de la UTL
que se ganaba ese salario supuestamente José Torres cuando trabajaba con César Pachón y le entregaban a usted un dinero, incluso que usted utilizaba para la sede del grupo político Maíz y también se los entregaban en esa empresa Faretti? ¿Qué le contesta? Eso es falso, totalmente falso. A ver, lo que el señor José le tiene que explicar a la opinión pública y a todas sus malas cosas que está haciendo de mala fe es el embargo de los 120 millones de pesos que él tuvo al contrato, que ahí están aportadas las pruebas a la W y aparte a la Fiscalía con la demanda que pusimos por injuria y calumnia, que es lo primero que él debería explicar, si tuvo o no. Y dos, él creo que le aportó unas pruebas a la misma DIAN diciéndole por qué le habían imputado, le habían quitado el dinero de su IVA. Eso es lo primero que él debería responder y ser muy claro en eso. Si a él le tuvieron un embargo a las cuentas de Dismon en ese año. Óigame, pero venga, don Andrés, yo quiero que nos devolvamos a aquello que mencionó justo cuando comenzábamos esta segunda parte de la conversación el señor Torres. Él dice, yo lo conocí a él, es decir, ustedes se conocieron con el senador Pachón, o el señor Torres con el señor Pachón, en la Plaza de Bolívar, cuando ustedes le plantearon a él un negocio del alumbrado navideño. ¿Eso es cierto? ¿Cuál es la realidad sobre esa historia? Es que hay una base de mentiras y a él básicamente, no, yo no le presenté mira, yo con el señor Pachón hoy en día yo ni siquiera me hablo hace muchos años, desde que dejamos de ciertas diferencias. A ver, yo tengo demandado al señor Pachón hasta por el arriendo, esa cosa en la fiscalía hace más de 2 o 3 años, porque hay otras cosas que también él me debe, que eso pues lo tiene la fiscalía, ustedes lo pueden investigar. Lo que pasa es que aquí el señor José, basado no sé bajo qué tipo de circunstancias políticas, quiere enredar tanto a ese señor Pachón, tanto a mí y mi buen nombre y mi empresa. Entonces yo creo que empecemos a esclarecer desde el principio, que él nos diga si es la plata de los impuestos se le embargaron o no, y no, por qué se le embargaron directamente al fondo. Ya voy con eso, don Andrés. Pero yo le planteo a usted una pregunta, le pido el favor que me responda esa pregunta. ¿En algún momento usted, Andrés Flores y César Pachón le plantearon a don José Isaac Torres hacer un negocio con el alumbrado navideño? Nunca. José Isaac Torres llegó a mi empresa a decirme que le habían dado el contrato y él básicamente pidió apoyo para que si cualquier circunstancia lo apoyara, y eso fue lo único que yo hice, pero el resto que tuviera nexos, Pachón, con esto no había. Y vuelvo a repetir. Y él se acerca a su empresa. Sí, pero él se acerca a su empresa. Perdóneme, don Andrés. Él se acerca a su empresa y a usted. ¿Para qué? ¿Para algo de este contrato de alumbrado? No, a mostrarme el contrato que se lo habían dado. O sea, y que lo apoyara porque él logísticamente necesitaba a alguien con mi experiencia para ese tipo de contrato. Pero entonces... Y él, pues, mira, básicamente él ya tiene experiencia desde el 2010 con Alumbremos. Él ya, también la otra pregunta, desde el 2010 él lleva siendo eléctrico de lo de Puente Boyacá. Aparte de eso, él también ha hecho contratos con Moniquirá, creo que Cochilinquirá. Él aquí está demostrando una falsa persona y haciéndose el pobrecito para evadir los impuestos, evadir que en el 2018 él puso un sobrino con la experiencia de él a coger también el mismo contrato. Entonces, aquí él está juzgando a todo el mundo, pero yo creo que la fiscalía, con todas las pruebas aportadas, se va a dar cuenta qué clase de bandido y que esta persona no tiene palabra y no sé qué argumentos políticos o bajo qué está actuando, qué dinero le están pagando para ensuciar mi buen nombre y el nombre de Faretti S.A.S. Bien, es que ahí, Andrea, yo ya empiezo a quedar un poquito confundido. Sí. ¿Confundido? Confundido. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando usted nos trajo la declaración que entrega el señor Torres ante la Corte Suprema de Justicia, él lo que dice es
que a él lo habrían buscado, Pachón y Flores, porque ellos se habían llevado el contrato y entonces querían que él les ayudara como a ejecutar el mismo, ¿no es cierto? Sí, sí, es un contrato que superaba los 650 millones de pesos. Él ha trabajado en el alumbrado navideño, digamos, él es de origen campesino. En su momento César Pachón dice, ¿cuál campesino? Él es trabajador y también trabaja todo el tema de alumbrado. Pues sí, pero es de origen campesino, entonces ellos como eran amigos le dicen, venga, préstenos su empresa, préstenos su nombre para este contrato que nosotros nos ganamos, supuestamente con influencia política, y ahí es donde le dicen, tranquilo que le vamos a pagar, pero él, José Torres, dice, me dejaron emproblemado con la DIAN y ahora me van a llevar a la cárcel. Eso es lo que dice entonces el señor José. José, ¿usted qué le responde a Andrés Flores, que dice que usted está totalmente inventando todo lo que está denunciando ante la Corte y ante la Fiscalía? ¿Usted cómo tiene para demostrar que su palabra tiene validez y que el señor Andrés Flores sí llevaba parte de este dinero y que sí se manipuló este contrato a través suyo? Pues efectivamente, sí, yo tuve que ver en varios contratos del alumbrado navideño como electricista y ahí fue donde yo adquirí la experiencia para eso. Entonces, Andrés Flores y César Pachón vieron mi experiencia y de eso se valieron, y a mí como ya me conocían como en los anteriores alumbrados y ya habíamos salido bien y habíamos dejado a Boyacá en alto, entonces de eso se valieron para que yo firmara ese alumbrado navideño. Yo quiero mostrar un audio, pero recordando un poco el contexto de toda esta situación. Pero señor Andrés Flores, usted me dice que usted no tuvo nada que ver con ese contrato de alumbrado navideño, que usted después no empezó a preguntar por unos platas, por unos dineros. A ver, señorita, volvemos a lo mismo. A mí me contrataban para ser asesor en el 2014, 2015, 2017 y 2018 para específicamente todos los temas logísticos del puente Boyacá. Eso fue lo que hice. Yo nunca he tenido contacto ni con el gobernador, no he tenido contacto de nada, y yo en ningún momento vi a Pachón ayudando en nada al señor José. El señor José, volvemos a las otras preguntas, tuvo un embargo, que eso es lo que tenemos que, y a la misma Diana él le dijo que le embargaron la plata y ahorita está diciendo que no. Dos, el señor José, con sus propias mañas, en el 2018 colocó a un sobrino sin experiencia a ganarse un contrato de más de 300 millones de pesos. Eso es lo que quiero que quede muy claro, que este señor tiene unas artimañas y que la misma fiscalía compruebe. Ya que me estén diciendo que yo tengo algún vínculo con César Pachón, jamás. Cuestiones de China, ellos me pidieron el favor, ya que sabían que podían viajar muy barato. Estuvieron hasta en Europa, en Ámsterdam, los llevé a conocer también. Dos, y lo más importante, que él nos explique el embargo de su famoso IVA, se lo hizo un propio socio de la empresa. Voy a aportar los nombres en estos momentos para que todo sea muy claro y que él nos explique, porque se siguen juzgando a una empresa agrícola con más de experiencia de más de 10 años que está haciendo unas cosas que jamás hizo, y aparte de eso una persona que está con unos argumentos falsos, y yo estoy aportando todas las pruebas de todas las mentiras que está diciendo el señor. Entonces, él tenía un socio que se llamaba Julio Andrés Merchán Pulido, y a ellos les hicieron embargo de esa cuenta, y ahí por eso fue que ellos no quisieron y evadieron los impuestos. En ningún momento yo he necesitado de eso, ni he visto ni sé del señor Pachón. Sí, señor Andrés, cuénteme una cosa. Entonces, usted aquí nos confirma que efectivamente ese viaje a China de los tres se dio. El señor César Pachón, Juan Pablo, no ha explicado por qué esa cercanía con una persona, pues no con cualquiera uno viaja a China, ¿no? Pues digamos, ellos eran amigos. O tampoco se los lleva a conocer Ámsterdam. Exactamente. Sí, sí. A navegar por los canales. Eso es cierto. Conocer el Distrito Rojo. Sí, eso no se da así de cualquier manera. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento usted Ver se el pelea Amstel. con señor Andrés Flores? ¿En qué momento se pelea con el señor José Torres? Si eran tan amigos. Hace más o menos, ¿Y por qué? nosotros con el señor José dejamos de hablar más o menos hace como dos años, no sé, largos o algo así, o un año y un par de meses, desde que yo coloqué el taller de soldadura directamente. Él venía trabajando con nosotros y pues de un momento a otro decidimos aportar a la empresa, tener otra
entrada adicional y el señor desde ahí empezó a tener unos cambios. Yo cuando leo esta noticia y quedo totalmente en pánico, pues es porque la verdad no pensaba eso. Yo lo consideraba un amigo y no sé bajo qué argumentos dice tanta mentira, porque aquí hay algo de que el señor colocó la denuncia hoy y al siguiente día todo estaba en los medios. A mí, para que ustedes me dieran un espacio a la empresa Afaretti, tuvimos que utilizar un abogado con derecho Señor de petición. Andrés, En cambio, al señor señor de la Andrés. nada resultaron dándole a nivel Señor nacional Andrés. un poco de cosas y en todos los medios. Señor Ustedes son los Andrés. únicos que verdaderamente nos apoyaron para poder decir la verdad, ¿no? Claro. Y soy muy claro en eso. Claro, señor Andrés, pero hay que decir que nosotros también estuvimos buscándolo. Lo que pasa es que, pues recuerde usted que el personaje público de César Pachón es tal vez un poco más fácil de encontrarlo, pero por supuesto que queríamos conocer la versión de todos. Y afortunadamente Sí. lo podemos escuchar. Eso créame que lo valoramos muchísimo, señor Andrés. Sí. Eso es lo más importante siempre, poder mostrar todas las caras de la moneda. Sí, así es. Un compromiso así tiene que nuestro, ser. aquí en Sigue la W, siempre. Pero entonces, señor Andrés, yo quiero que escuchemos este audio y ya le hago una pregunta. Esta sería su voz. Que no viene a Tunja y hablamos un tema que me interesa también, mirar qué vamos a hacer con las cosas de puente, porque hay que organizar ya eso, marica, ir a vender esos putos rayos que abajo se van a dañar, mirar qué más queda ya de luces, o sea, cuadrar todo y repartir toda esa mierda, men. Así toca ir a vender a mierda a la chatarrería, mi parte, o sea, es lo de menos, pero pues yo necesito ya es dejar todo bien claro, todos esos temas, y aquí lo de acá, marica, que esa mierda allá abajo, ese sistema electrónico se va a joder, ¿sí me entiende? Y hay que mirar lo de las capas, ver esa mierda, ver la regalo, la parte mía, yo no sé, pero marica, nos toca movilizarnos y buscar billete, porque es que esto está hijo de puta, viejo. Nos toca movilizarnos y buscar billetes. Señor José Torres, ¿a qué se refería el señor Andrés en este audio y con respecto al contrato? Pues eso se refería a buscar billete para pagar los impuestos que debían del contrato. O sea, él estaba diciendo que tenían que rebuscar de donde fuera, vender la parte de él, pero para pagarle esa deuda. O sea, estaba reconociendo esa deuda que tienen con usted. Sí, señora. Y tengo más audios que me comprometen a ello. Y ese audio particularmente, ¿usted por qué cree que es una prueba contundente contra el señor Andrés Flores respecto a lo que él ha negado? Porque él habla del puente de Bogotá y habla de la parte del alumbrado de él y pues ese es algo que lo compromete a él. Flores, ¿qué tiene que decir frente a ese audio donde usted parece estar una angustiado por pregunta, buscar señor dinero? periodista. Una pregunta. Eso, los radios y todo lo que el señor habla es de una parte logística, ¿no? Técnicamente, porque creo que eso se utilizaría para eso. Entonces él me tiene que decir si en el 2017, que es lo que él está hablando, sucedieron esas cosas, para que quede una vez aquí grabado. Claro, pero contésteme usted puntualmente a qué se refiere con que tenemos que buscar plata de donde sea, porque eso está muy... Esa es su voz. ¿Usted a qué se refiere ahí? Mi voz, pero le hago la gran pregunta y ya le respondo esto. ¿Él está hablando del 2017? No, señor Andrés, contésteme por favor, ¿usted a qué se refiere en ese audio? Porque dice José Torres que usted está angustiado. La respuesta te la doy porque estamos hablando de una parte logística. Los radios se utilizan para la parte logística. Él tiene que responder, el señor José, ¿fue del 2017 esa voz? Señor Andrés, usted me está contestando con otra pregunta, pero yo le insisto, queremos saber su Es que mi versión. respuesta ¿Usted a se qué se basa refiere en con lo que que diga necesita don José. buscar plata? Primero que todo, la respuesta se basa en lo que diga don José. Esos ¿Por qué? radios se utilizan para todo lo que tiene que ver la parte logística de Puente Boyacá, todo lo que tiene que ver con parqueaderos, todo lo que tiene que ver con todo el interés general interno, pero que él nos diga si eso se refiere a lo que él está denunciando del 2017. Y te sigo respondiendo lo demás para que todo quede muy claro. No, yo le insisto con la pregunta, para quien escuche ese audio donde usted está afanado por conseguir plata porque usted tiene que resolver eso, ¿a qué se refiere usted con eso? Y por favor no me conteste con otra pregunta porque nos enredamos. ¿A qué se refiere usted con eso? A ver, en mi respuesta, ¿cuál es? Primero, yo, por ser amigo, le guardaba algunas cosas ahí y me estaban haciendo estorbo. Y ese era el punto, porque ellos técnicamente me decía, hermano, guárdeme estas cosas y pues lógicamente me daba un interés en mis bodegas. Pero perdóneme, Andrea, perdóneme. Sí. Procedo a insistir. Pero la plata de la que se habla ahí
¿Es la plata de qué, don Andrés? Pues mira, es que yo precisamente en la parte de abajo, José me dejó esos radios, dejó unas lámparas y lo que le decía era que teníamos que vender eso porque me tenían que pagar la parte de tener ese espacio ahí. ¿La plata era por el bodegaje? Sí. Ok. Óigame, don Andrés, una pregunta final ya sobre otro tema. Usted hace un instante nos dijo que ya ni se habla con César Pachón. ¿Qué pasó? Porque pues si eran amigos por lo menos al comienzo de esta historia. A ver, ¿qué es lo que pasa? El señor nunca me pagó el arriendo y eso está en la fiscalía hace más de 2 años. ¿Cuánto estamos hablando? Y otros tipos de circunstancias que están ahí en la fiscalía. Cuéntenos del arriendo. ¿El cuánto le quedó debiendo el hoy senador César Pachón a usted? Pues eso está en una denuncia en la fiscalía y aparte de eso, pues nunca hubo plata de eso. Pero estamos hablando de una cifra que está en torno a cuánto, don Andrés, más o menos. Pues no quisiera, dejemos que pues esto es un proceso que la fiscalía ha ido llevando y la idea es de que ellos tomen acciones en conjunto y él ha estado respondiendo con sus pruebas. Bien, le entiendo. Y nos dice Yo lo único que es que le apoyé a unos amigos en ciertas circunstancias y ahorita estamos metidos en unos problemas que pues claramente bajo las pruebas que estamos aportando, una persona como José pues tendrá que saber que Dios y los santos le irán a hacer justicia a toda esta, disculpa que me da rabia, a toda esta mala interpretación que está dando a todo. En cambio yo estoy respondiendo con pruebas que les estoy mostrando a ustedes de que 1, ¿por qué se viajó a China? 2, en la plata, jamás le he tocado plata al señor José, porque no necesitábamos. Entonces, creo que nosotros somos una empresa muy fortalecida y nuestro nombre lo han estado poniendo en tela de juicio detrás de nada que tenía que ver. No sé si de pronto sea un poquito atrevido al hacerle esta pregunta a usted, don Andrés, pero ¿y usted cree que de pronto, César Pachón sí le pudo haber quedado viendo una plata a José Torres? No. Es que César en esa época, como hay algunas conversaciones, era un hombre que le tocaba de cierta manera pedir prestado para todo, porque venía endeudado de muchas maneras porque ustedes saben que él se había lanzado a la presidencia, a la gobernación, le faltaba era lanzarse de un puente, yo creería, y entonces él tenía muchas deudas y siempre con lo poco mucho a la mayoría de amigos conocidos le decía présteme 20,000, présteme 50,000, creo que en un audio dice, oiga, présteme hasta para el tinto, porque muchas veces la situación precaria en la campaña de él fue total, ¿no? Claro. Bueno, pues don Andrés Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Insistimos en que qué bueno es poderlo escuchar, poder tener su versión sobre esta historia y saber pues esa tranquilidad que usted tiene respecto al caso. Ojalá así pueda demostrarlo también ante los tribunales. Y le agradecemos también, Andrea, al señor José Torres, ¿no? Sí, señor José Torres, usted se mantiene entonces con todo y esto usted lo puso en conocimiento de la Fiscalía y de la Corte, ¿no? Sí, señora, pues obviamente yo me mantengo con todo porque la única verdad es la que yo estoy diciendo. Y yo, pues, dice Andrés Flores que era el coordinador de logística. Yo nunca lo contraté y pues que me demuestre con un contrato donde yo lo contraté como coordinador de logística en el 2017. Y él habla pues de una parte de él, ahí en el mismo audio se escucha. Entonces, pues, las autoridades serán las que determinen quién está diciendo la verdad. Así es, las autoridades determinarán quién está diciendo la verdad con esta historia que empezó con 3 amigos, muy amigos, y que ahora pues todos están denunciándose entre sí. Gracias, señor José Torres. Hacemos una corta pausa. Todo esto nos deja lecciones, Paola. Con los amigos no hagas negocios, solamente sostén una fuerte amistad, porque los negocios terminan ya viendo dónde, ¿no, Andrea? Tenaz, porque por temas de dinero, pues todos salieron de pelea y se tienen denunciados. Y también la noticia es que Andrés Flores tiene denunciado a César Pachón. Es que yo creo que esa sería la noticia. Sí. O sea, más allá también de las clarificaciones que él hace desde su perspectiva.